Saludos amigos televidentes de Proyecciones. Hoy presto a entregarle un programa interesante y darle las gracias por estar en sus televisores, frente a sus televisores. Nosotros más que contentos y agradecidos de que estén ahí. Estamos comprometidos con ustedes a llevarle una entrega importante y qué bueno que nos acompaña de manera asidua y rigurosa Samuel Sánchez. El perínclito. El perínclito de San Cristóbal, de la Chivera, de allá, de Cristo Rey. Le decían la Chivera, era Tomás. Claro, yo conozco todo por ahí. Mira, bueno, primero saludar a la audiencia nuestra, agradecidos de que nos reciban en sus casas y agradecerte este formato, me gusta, este formato del programa me parece interesante. Es más relajado, es menos rígido. Más sobrio, ¿verdad? Menos sobrio. Menos sobrio. Es menos sobrio, es más a lo que está a la moda en este momento. Escandaloso. Así que te felicito por la idea. Bueno, de eso se trata, de hacer los cambios cuando son necesarios y adecuarse a lo que son los tiempos. Indudablemente que hoy estamos viviendo tiempos diferentes a los de antes. Antes tú no veías esto. Antes tú veías que los presentadores y todo eso era parado. Con una gran escenografía y eso, pero... Lo que aspirábamos nosotros cuando veíamos televisión o cuando íbamos a algún canal a intentar colarnos en algo, era imágenes y formatos como Tomás Espinal, Federico Enrique Grateró. Sí, muy formalizado. Pero no solamente formal, no. Un programa que se hizo popular en Telesistema solo para hombres, con Lilín Díaz y ese grupo. Ni las mujeres podían verlo, qué cosa, ¿eh? No era solo para hombres, porque era un programa de deportes, pero el formato, aquel formato rígido, muy formal, en donde se tomaban en cuenta los detalles más pequeños, eso desapareció y nosotros hemos tenido que adaptarnos a lo que ha llegado después de la famosa generación a los foques según Domingo Páez. Bueno, y una generación que de alguna manera engrampa con más gente que la que de la que nosotros por lo menos eso venimos. Es verdad. Y eso se debe a la, ¿cómo te digo? Ha habido una liberación de lo que es la comunicación, que todo el mundo puede hacer comunicación y qué bueno que así sea. Lo que sí hay que tener capacidad es para uno poder manejar las informaciones, darle el trato merecido a cada información, porque si no, tú vas a caer en escenarios que no van acorde con lo que tú entiendes que debe ser. Siempre y cuando quien comunica tiene la intención seria de comunicar y no quiere simplemente hacerse popular o tener suficientes views y ver de qué manera monetiza su canal. Si el propósito es comunicar con seriedad, entonces, mira, un comediante dominicano, Félix Peña, acaba de subir un video. Félix Peña es cristiano. Y acaba de subir un video, perdón, Peña, estúpido, diciendo que un compañero de trabajo de él, Paco, murió. Eso no se hace, Félix Peña. Eso es una vergüenza para la comunicación. Sobre todo viniendo de una persona de su veteranía, de su experiencia en los medios. Estos son de los tipos de cosas, Morrobel, que no se hacen. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, primero afectando a un amigo, a una persona que se supone que es amigo, o suponte que sea tu enemigo. Eso no es verdad. Y segundo, tú estás poniendo una información en gente que se la creyó y que de alguna manera se sufrió el momento, producto de que al señor Peña se le ocurrió hacer un comentario desatinado sobre un compañero de trabajo, simple y sencillamente buscando vistas. Eso no se hace. Pero tú sabías que eso, aunque en realidad es desagradable, poco ético o no ético, pero también ese tipo de informaciones ayudan. Y te voy a decir por qué. Vamos a ver por qué. Miren, nosotros somos muy dados a agarrar todo lo que llegue y para irnos adelante, tirar para adelante todo lo que recibimos. Reproducir sin consultar. Eso es. A mí me pasó algo parecido que a Félix Peña. Tal vez en otras condiciones, porque yo no soy farandulero. Pero por estar actualizado y enviando informaciones que creí que eran correctas, reales, pues yo cogí, me llegó una información de que Mamola, ¿sabes quién es Mamola? Sí, claro. Que Mamola había muerto. Y yo lo vi, pero de que me llegó la información, yo
creíbles. Entonces yo agarré y tiré que Mamola se había muerto. A los 2 días yo veo que Mamola sale un programa y está vivo. Digo, ay Dios mío, ¿qué yo he hecho? Ya no puedo recogerlo porque fue a los 2 días. Entonces eso me ayudó a mí. ¿Sabe qué? De ahí para acá, para yo replicar o compartir algo, yo tengo que estar muy seguro de que esa información es real. Pero Morrobel, ese desaguisado es tan común que cuando empezaron las redes, había una dificultad en San Francisco de Macorís. El Falpo estaba convocando una huelga en la región del Nordeste y alguien en las redes alteró unas fotografías de una invasión de tanques que había por Rumanía, por esa zona de Europa del Este. Y dijo que esos tanques estaban entrando a San Francisco de Macorís. Y el Listín Diario cometió el error de reproducir eso en primera plana, sin investigar de dónde salió la imagen. Horas después se estableció, primero, que en San Francisco no sucedió eso, y segundo, que las imágenes eran falsas y el Listín tuvo que tragarse sus palabras. El Listín Diario, el decano de la comunicación. Eso te dice a ti que donde quiera se cuecen habas. A cualquiera se le muere un tío. Hasta López Balaguer. Así es. Miren, amigos televidentes, hay temas que nosotros entendemos pertinente tocarlo aquí, porque vivimos en Estados Unidos, nosotros básicamente aquí en Nueva York, y somos dominicanos. Y de alguna manera nos atañe lo que hagan o dejen de hacer los dominicanos aquí, hagan bien o lo que hagan mal. Claro. Y por ende, todos sabemos que en noviembre van a haber elecciones para diferentes posiciones electivas. Nosotros sabemos que de Estados Unidos, uno de los estados más demócratas es Nueva York. Y en Nueva York, como domina el Partido Demócrata el escenario político partidario, indudablemente que tenemos que comenzar a visualizar qué se proyecta en términos de empoderamiento para los dominicanos en esas elecciones que van a ocurrir en noviembre. Y se dan diferentes escenarios que uno, por lógica, debe analizar o debemos analizar. Mire, ahí hay en ese flyer que está presentando nuestro director, indudablemente que hay una cantidad importante de dominicanos que con mucho trabajo y sacrificio han logrado un espacio en lo que es la dirección del estado de Nueva York en diferentes áreas. Nosotros quisiéramos que logremos más, pero también hay que analizar el escenario de manera fría. Adriano Espaillá es el dominicano más influyente en términos político-electoral que tenemos aquí en Nueva York. Pero de ahí se derivan otras posiciones que de alguna manera él con su influencia necesita que eso que está al lado de él para llegar la mano amiga, que él lo agarre y lo enrume por el camino del éxito en términos políticos. Ahora bien, nosotros también tenemos a otros dominicanos, mejor dicho, que tiene un trabajo ya realizado aquí, que se ha ganado el respeto de muchos dominicanos y que hoy pues tenía una posición y salió de esa posición y ahora está buscando cómo retomar lo que es el escenario en términos políticos. Y su participación en un espacio propio. En un espacio propio, que ya él había logrado con muchos sacrificios. Estamos hablando de Idanis Rodríguez. ¿Qué sucede? Que hay una realidad. Hoy más que nunca se visualiza que el Partido Demócrata ha recuperado el terreno perdido por lo que está pasando con relación al gobierno y el Partido Republicano, que hoy se dice que es republicano, ya no es republicano, sino MAGA. Make American Great Again. Entonces, ahora se visualiza que el Partido Demócrata va a tener mejor posicionamiento en términos de lo que son las diferentes áreas de Nueva York. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo lograr que lo que tengamos se mantenga y logremos algo más en términos de posiciones electivas?
Y Danis, que según entiendo, está intentando o está haciendo los contactos a ver cómo él puede insertarse a través de una candidatura a senador por Nueva York. Esa candidatura la está ocupando, o esa posición la está ocupando Robert Jackson, que es un afroamericano. Pero ¿qué pasa? Que para Idani llegar ahí necesita el apoyo de los dominicanos electos, que ya tienen cierto grado de influencia. Permíteme hacer una cronología de cómo va el distrito 13 al que tú te refieres. Adelante. Había un senador judío. Uh-huh. Ese senador cayó en desgracia, tuvo problemas y entró Adriano como senador. Adriano sale electo congresista y entra Marisol Alcántara como senadora. Y los conflictos entre Marisol y Adriano le dio pie para que entrara Robert Jackson, que es el actual incumbente. Pero Adriano sustituyó fue a este señor que duró 40 y pico de años ahí. No, tú dices en el Congreso. Ajá. Yo te digo a ti en el Senado. El Senado, aquí sí, ya. Entonces, válida la aclaración, Samuel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera, en los intentos que está haciendo nuestro amigo Idanis Rodríguez, indudablemente que necesita por lo menos iniciar con un apoyo de su amigo Adriano Espaillá. Pero ¿qué pasa? Que Adriano Espaillá necesita el apoyo de quienes están sustentando la candidatura o la posición que tiene Robert Jackson. Entonces, si él pierde ese apoyo afroamericano que le está dando a Robert Jackson, los afroamericanos, entonces se ve en situaciones muy precarias y se pone... ¿Por qué? Porque el distrito congresional de Adriano ocupa un territorio importante en Harlem, que es el territorio de la comunidad negra. De la comunidad negra. Entonces, ahora la situación se ha puesto un poquito restringida para nuestro amigo Idanis. La realidad es que tenemos otro dominicano. Vamos a pedir el banner de nuevo, director. Otro dominicano que es ese joven que está al lado de Adriano Espaillá, que se llama Reynoso. Él se llama, el nombre de él es realmente Antonio Reynoso. Antonio Reynoso, escuchen bien esto. Antonio Reynoso es el presidente de el condado de Brooklyn. Y sucede que había una congresista que tenía 35, 36 años, boricua, Nidia Velázquez, correcto, que tenía hegemonía en esa área y estaba ocupando esa función, esa posición. Ahora, el trabajo que ha hecho Reynoso ha sido tan excelente, tan bien realizado, que se ha ganado el apoyo de esa comunidad de Brooklyn. Y ahora, indudablemente, Nidia Velázquez desiste de seguir aspirando a esa posición y ha endosado a Reynoso. ¿Qué pasa? Que si Reynoso se lanza a esa posición, va a requerir del apoyo de todos los que están electos y también aquella masa de dominicanos y no dominicanos que entienden que Reynoso merece esa posición. Entonces, si Reynoso gana, ya no tenemos solamente a Adriano, vamos a tener en el Congreso a otro joven, prometedor, valioso y capacitado. Pero aquí viene el asunto. No hemos visto todavía Nidia Velázquez, que es boricua, y desiste de aspirar a esa posición de congresista y endosa a un dominicano como Reynoso. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía no hemos visto un dominicano electo que ha dicho, yo estoy endosando, respaldando a Reynoso. Y esas son una de las acciones o comportamientos que uno no entiende de los que debieran asumir una posición de fortalecer y hacer crecer lo que es la incidencia de los dominicanos en posiciones de trascendencia e importante. Yo creo e invito a esos dominicanos que se escudan en que son dominicanos y que necesitan el apoyo de los dominicanos cuando les conviene, que en este caso, si ellos se consideran dominicanos y que están empujando una agenda que va dirigida a fortalecer el empoderamiento dominicano, entonces que no le den de lado a un dominicano que merece llegar a una posición tan importante como llegó Adriano. Mira, yo pienso, tu comentario me parece interesante, pero mira,
tú y yo sabemos, Morrobel, que en los partidos políticos hay corrientes de pensamiento y que en esas corrientes de pensamiento se inscriben unos y otros. No solamente pasa con el caso de Antonio Reynoso. En New Jersey tenemos la posibilidad cierta de que otra dominicana llegue al Congreso, en New Jersey. Sí. Pero en el caso de Yonkers, tenemos varios dominicanos aspirando a posiciones de asamblea estatal y de consejo municipal, y los oficiales electos dominicanos del área de New York City no dicen nada ni a favor ni en contra. Lo que indica que más que ser dominicanos, ahí tiene que ver con la orientación política de determinados candidatos. Y sí, es el sector al interior del partido al que responde, digamos, Antonio Reynoso, no es el mismo sector político al que responde, digamos, Adriano Espaillat. Lo más probable es que la condición de dominicano no los unifique, sino que la corriente ideológica los separe. Por lo tanto, yo creo que el problema es mucho más profundo. Solo ser dominicano garantiza una buena gestión. 2, un dominicano representa a los demás simplemente, un dominicano va a llegar al Congreso para hacerle sumarle al pensamiento conservador en contra de los intereses de los trabajadores. Esa es la discusión, es de fondo, no es de forma. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que tiene que hacer el elector, dominicano o no, es mirar más allá de la curva. Más allá de la curva. Porque yo pienso, Morrobel, que no se trata solo de que compartimos nacionalidad, sino de que compartimos visiones distintas del mundo, compromisos políticos distintos con relación al electorado y prácticas políticas diferentes. Pero hay que partir de la premisa, Samuel, de que si nosotros tenemos una comunidad laboriosa, trabajadora, tenemos que hacer el intento de demostrar en el escenario, en el terreno, de que somos capaces. Y para demostrarlo tenemos que llevarlo a esa posición. Y de ahí viene el empoderamiento. Si fallamos o si falla alguno, entonces nosotros tenemos que estar de frente también a ese que falló, porque falló la comunidad. Si tomáramos eso en cuenta, Marisol no pierde la senaduría estatal. Sí, pero... Si esa fuera la premisa que toman en cuenta los oficiales electos... Pero no la toman en cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque responden a intereses particulares. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Y esos intereses particulares están por encima de la nacionalidad. Eso es así. La nacionalidad es la excusa. Pero a la hora de pactar, a la hora de recibir financiamiento de caseros, financiamiento del sector financiero, etcétera, se comprometen con agendas que están por encima de la nacionalidad. Por eso, cuando uno de ellos venga a decirme, a mí, Morrobel, quiero tu apoyo, porque tú eres dominicano y yo soy dominicano, yo le digo, ¿y por qué tú no estás apoyando a este dominicano? Entonces, hay que ser correcto en sus acciones para tú poder ganarte respeto. Vámonos a un corte y regresamos en breve. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Día decidió dar el paso. Se afilió a los 300 con Leonel. Ahora su voz también cuenta. Es tu turno. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. En 911. Bueno, porque, digamos, he participado en muchas crisis y esas crisis se han resuelto. Por ejemplo, cuando volvimos en el 2004, teníamos la crisis financiera en República Dominicana. La tasa de cambio abruptamente estaba cerca de un 60 pesos dominicanos por dólar. Y cuando llegamos volvió a 28 pesos por dólar. Por tanto, esa crisis financiera se resolvió. Pero luego fue la crisis financiera global del 2008 y no nos afectó en la República Dominicana. Entonces la gente cree que soy el apagafuegos, ¿no? Que el 911 que pone fin a la crisis y establece la emergencia. Así que pienso que con la crisis actual la gente está de alguna manera volviendo, ¿verdad?, a la memoria de que quien resuelve crisis es Leonel.
La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. Continuamos, amigos televidentes. Samuel. Maestro, déjame a propósito de lo que tú hablas, conversas en los aspectos legislativos, pero antes, este comentario que acabamos de hacer en torno a la comunidad dominicana acá en Estados Unidos, ya no solo en New York, hay dominicanos aspirando en diferentes estados, claro, a diferentes posiciones, y esos son invisibles. Nosotros tenemos que pensar como totalidad. La última información que tengo, Morrobel, es que oficiales electos dominicanos a nivel nacional son alrededor de 60 a nivel nacional. Son muchos. Entonces, y sin embargo, nosotros conocemos lo que hace más ruido. Tenemos que meditar en la agenda y si las agendas actuales han sido productivas. Pero, Morrobel, permíteme, por favor, comentar. Pero antes que tú entres ahí, no, para que te tome el tiempo necesario, porque yo sé que tú vas a tratar un tema importante. Hay una realidad y nosotros no podemos sustraer de esa realidad. Y es lo que está pasando en el béisbol, en el Clásico Mundial. Indudablemente que los comentarios que hicimos con relación a lo que fueron los encuentros entre... Morrobel, tú empiezas el programa hablando de mamola y de farándula y ahora te metes a deporte. Explica. Porque yo quiero que cuando entre el tema que tú vas a tocar, no se distorsione y venga con el tema de que haya ruido. Así ruido. Porque somos dominicanos y tenemos que mandarle mensaje a los dominicanos que también nosotros estamos contentos, que nos sentimos altamente satisfechos con la representación dominicana en el Clásico Mundial y que nos dirigimos a un espacio donde indudablemente a nivel de esas grandes confrontaciones que tienen que ver con todos los países que participan en el béisbol, nosotros nos estamos viendo como una granja de producción de los mejores. Mira, lo único que yo aspiro, y endoso todo lo que dices, es a que la conducta dominicana en Miami, que hay mucha gente nuestra disfrutando de este torneo, continúe como está. Que sigan diciendo, sigan comportándose bien, que disfruten. Claro que sí, hay importantes artistas haciendo eventos públicos allá. La gente la está gozando muy bien. A los restaurantes y a los hoteles de esa zona le está yendo muy bien con la presencia dominicana ahí. Que se sigan comportando bien. Que salgamos de este evento con un nombre, con el nombre bien cuidado de parte de la gente nuestra que disfruta de este torneo mundial. No solamente deporte, sino que nuestra cultura se fortalezca. Eso es cierto. Desde ahí. Y la imagen que tiene la gente nuestra siga mejorando por la conducta de cada uno de nosotros. Mira, Morrobel, te decía que el Senado Federal acaba de aprobar una ley para la adquisición de vivienda en Estados Unidos. ¿Y por qué esto es importante desde mi enfoque? Porque el sector inmobiliario, en una decisión de carácter político, se le entregó al sector financiero. Difícilmente nosotros pensamos en comprar una casa, a propósito del tema que tocábamos fuera del aire. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los edificios y las viviendas son puestas en manos de grandes inversionistas que a su vez las rentan, la alquilan. Y nosotros hemos visto como normal alquilar, pagar alquiler y no comprar nuestra propiedad. Eso no fue una casualidad, eso son decisiones políticas que se toman en un momento determinado. Bueno, pues el Senado Federal, y ahí juega un papel fundamental en esta ley, la senadora Elizabeth Warren de Boston, una persona que ahí me merece todo el respeto del mundo, está proponiendo una ley que estimule la compra de viviendas, que los trabajadores, las trabajadoras y clase media puedan tener finalmente su vivienda y saber que tienen un bien concreto. Ojo, yo pienso que un detalle importante que debemos tomar en cuenta es, señores, vivir 30 años pagando una vivienda que cuesta, digamos, Morrobel, $400,000
y tú terminar pagando 1,5 millones entre intereses y todo lo que implica eso, me parece que son de las cosas que habrá que hablar en el futuro. En principio, el hecho de que haya una ley que contemple que las viviendas son para personas, no para las corporaciones, eso contempla la ley como consigna esencial, dice que con relación a la vivienda, si esto, dudo que el Casablanca firme esta ley, si es que pasa en la Cámara de Representantes, pero si esta ley pasa, sería dar un golpe de timón a la posibilidad de que una persona con un salario base, un salario básico, tenga acceso a crédito y tenga acceso a su vivienda. Eso sería un gran salto y que le cambiaría la perspectiva a una cantidad importante de familias, repito, de trabajadores y de clase media, Gregorio. Bueno, en esa dirección hubo una reunión entre Mamdani, el alcalde de Nueva York, y el presidente Donald Trump, y al parecer, porque muchas veces las palabras son palabras y se quedan en el aire, pero al parecer dentro de esa conversación salió a reducir la intención de Mamdani de fabricar una 12,000 viviendas y que parece que Trump lo vio con buenos ojos, y si eso se concretiza y con esta parte que se apruebe, indudablemente que los trabajadores que difícilmente tengan acceso o han tenido acceso a una vivienda propia, indudablemente que esto va a facilitar, porque es lo que plantea Samuel. Miren, aquí yo dudo y vi un comentario de que haya una inversión con más retorno, sin mucho sacrificio, que los parqueos, los parking. Miren, en Downtown, usted sabe que se desplaza una cantidad importante. Cada edificio tiene un parqueo privado abajo. Esos parqueos pagan 40, 45, dependiendo del área, por hora. Y tienen alrededor de 8 o 10 empleados. Pero los parqueos, hay una tendencia, incluso en los edificios, a que tú tienes que pagar como que tú estás rentando un apartamento más. Bueno, por ahí va la cosa. Pero ¿qué pasa? Y esto es importante que lo conozcan, porque yo tengo amigos que se manejan en esa área y me han dado información. También tengo otros que le quisieran invertir en eso de parqueo. Pero ¿qué pasa? Que si usted analiza e investiga, se va a dar cuenta de que los parking aquí son un monopolio. Porque donde hay grandes beneficios, hay sectores importantes que siempre persiguen solamente el dinero, los recursos, fortalecimiento, empoderamiento económico. Y ellos, la mayoría de esos parking de downtown, que son los pesados, pertenecen a los judíos. Y tú sabes qué pasa, que si en algún momento tienen la necesidad de vender un parqueo de eso, ¿tú sabes qué se lo venden? Incondicionalmente a otros judíos, no se lo venden a otro que no sea judío. Oye, tienen una corporación, lo tienen todo en su mano porque es que es demasiado dinero. ¿Tú te imaginas donde un parqueo coja 200, 300 vehículos pagando $40 por hora y pagando empleados, 10 empleados? ¿Tú sabes el dinero que entra fijo ahí? Es una cosa increíble. Con la salvedad de que ahí no hay inventario. Después que tú tienes el solar y tienes los sitios para parquear, ya es de mantenimiento. Más nada. No hay ahí no hay que arreglar ventanas, ni arreglar pisos, ni inodoro. Ni comprar arroz, ni comprar... Nada de eso. Entonces, Samuel, esperamos que esta iniciativa de esa legisladora de Boston, de Lawrence, de Boston, de Massachusetts, pues indudablemente pueda tener éxito, porque la demanda de sectores que ya están mirando que es una injusticia que se está cometiendo con aquellos que se emplean, tienen tal vez un salario promedio de 80,000, 90,000 al año y quisieran tener un hogar propio más. Sin embargo, no hay forma de que lo quieran. Mira, Morrobel, eso es tan así como tú lo planteas. Que ¿cuál fue la lógica inicial de pagar semanalmente en Estados Unidos? Escucha esto. Cuando se pensó en el salario weekly, dicen ustedes los gringos, era pagar una semana de alimentación, una semana para pagar el arriendo, el alquiler, una semana para entretenimiento y una semana para ahorro. Esa era la lógica de las 4 semanas. Uh-huh. Sin embargo, eso se borró con el tiempo. Ya es imposible mantener esa lógica. Lo que indica que... Si lo bajaron a quincenal.
En algunos casos se fue cobraba quincenal, sí. correcto, pero la mayoría de la gente sigue cobrando semanalmente, pero Sí. ahora ese dinero no da. Ahora tienes tú que reunir tres semanas para pagar una renta, 3 del salario a la semana. Y a propósito de lo que tú decías con relación a Mamdani y al presidente Trump, Mamdani y el equipo de Mamdani pensaron muy bien llevarle un caramelito envenenado al presidente por 2 razones. Primero, buscaron la portada, y de hecho lo pusimos en este programa, buscaron la portada de un periódico de 1970 y algo, en el que se veía al presidente de la época como un destructor de New York. Y entonces esa portada, el equipo de Mamdani, la alteró y puso a Donald Trump como el gran constructor de New York si lograba desarrollar ese proyecto. Y una de las zonas esenciales donde pretende Mamdani desarrollar esas 12,000 viviendas es el vecindario donde nació y se crió Donald Trump en Queens. Donald Trump vio eso como una gran posibilidad de en su barrio, en su vecindario, él sembrar la idea de que él lo reconstruyó. No, y si se da eso, va a exigir Donald Trump que le pongan la estatua ahí. Ah, no, definitivamente. Porque eso fue un logro de él, porque él es especialista en eso. Y yo creo que aquí los dominicanos, no los dominicanos, los que vivimos en Nueva York, tenemos que hacer conciencia de que a la hora de votar, votemos, porque uno nunca sabe. Siempre se hacen propuestas y las propuestas son atractivas todas, pero hay que pensar básicamente en lo que tiene que ver con la posibilidad de cumplir quien promete. Y si eso se puede identificar, porque uno puede fracasar, pero claro, procurando elegir lo mejor. Bueno, mira la foto ahí. Realmente eso fue un montaje maravilloso sí, del equipo de Mamdani. Y Trump, que tiene un problema serio con su ego, se sintió regocijado porque lo están reconociendo en público. Le llevaron los 2 ejemplares. De ahí que yo digo que el alcalde de la ciudad le llevó un caramelito envenenado al presidente porque le dijo, presidente, mire, usted se imagina esa portada. Si logramos que se construyan estas 12,000 viviendas en la ciudad, y de esas 12,000, la mayoría van a ser en Queens, en el barrio suyo, para que usted deje un legado ahí. Pero el caramelo es atractivo para Trump. Sí, claro que lo es. Eso fue bien pensado, como tú dices. Amigos televidentes, pues, Tomás, nos queda un corte ahora. Bueno, pues vámonos a un corte y regresamos en breve. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Día decidió dar el paso. Se afilió a los 300 con Leonel. Ahora su voz también cuenta. Es tu turno. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. En 911. Bueno, porque, digamos, he participado en muchas crisis y esas crisis se han resuelto. Por ejemplo, cuando volvimos en el 2004, teníamos la crisis financiera de República Dominicana. La tasa de cambio abruptamente estaba cerca de un 60 pesos dominicanos por dólar. Y cuando llegamos volvió a 28 pesos por dólar. Por tanto, esa crisis financiera se resolvió. Pero luego fue la crisis financiera global del 2008 y no nos afectó en la República Dominicana. Entonces la gente cree que soy el apagafuegos, ¿no? Que el 911 que pone fin a la crisis y establece la emergencia. Así que pienso que con la crisis actual la gente está de alguna manera volviendo, ¿verdad?, a la memoria de que quien resuelve crisis es Leonel. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales,
sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. Continuamos, Samuel. Mira, por favor, Morroel, permíteme que orientemos a la gente nuestra respecto a varios aspectos que tienen que ver con impuestos, negocios y finanzas personales. He tenido la suerte, Gregorio, de que un grupo comunitario de Washington Heights me ha pedido que me reúna con su membresía para tocar el asunto de un seminario sobre las finanzas personales. Y en ese seminario voy a tocar algo que se llama 5 errores comunes que cometemos nosotros en finanzas personales. Ya después, si tú me lo permites, desarrollaremos eso acá en el programa. Pero mira, Samuel, tú sabías antes que tú inicies este comentario que los medios aquí en Nueva York debieran dedicarle más tiempo, porque la mayor parte de la gente queda enganchado por falta de orientación correcta. Pues dale para allá. Eso es totalmente correcto. Sobre todo nosotros que venimos de otros lugares, con otras prácticas, con dudas, con desconocimiento, con desconfianza, pero también con mucha gente con mucha buena fe que cae redondito ante la cualquier propuesta alocada de un oportunista. Mira, Morrobel, importante para los preparadores de impuestos. Señores, hagan bien su trabajo. Por favor, hagan bien su trabajo. El IRS este año, normalmente cuando ellos encuentran casos que son o sospechosos o mal trabajados, lo evalúan, digamos, en vez de evaluar el 2025, ahora en el 2026, evalúan el 2024 hacia atrás. O sea, se va para atrás. Hacia atrás. Este año es al revés. Este año ya le están enviando cartas de los casos del 2025 con la lista de personas que ellos entienden que o tiene deficiencia la preparación o muestra algún grado de fraude. ¿Y cuáles cosas concretas, Morrobel, están ellos investigando? El IRS, me refiero de manera concreta, están investigando los sobrinos, los nietos, las sobrinas, las primas, los hijos de crianza. ¿A los dependes? A los dependes. Están investigando la relación real que hay. ¿Cómo que yo tengo un hijo de crianza? Y el papá y la mamá de ese niño, ¿dónde está? Una sobrina, un sobrino, un nieto. Están buscando más información. Quieren que en lo que se llama en esta profesión el due diligence, que son las respuestas que debe dar el preparador al momento de hacer la entrevista con el contribuyente, quieren saber que usted hizo las preguntas correctas. 2. Hay contribuyentes que le molesta que le pregunten y entienden que como están pagando, el papel de quien le da el servicio es simple y sencillamente completar los formularios y punto. No. Aceptar lo que ellos digan bueno y válido. Se acabó. Eso no es así. La persona que usted tiene enfrente es un profesional, o debe serlo, que debe cumplir con un procedimiento y necesita llenar una serie de documentos, de formularios internos que debe guardar los mínimos 3 años por si el IRS le pregunta por ellos. En esos formularios, el profesional debe poner a puño y letra las cosas que conversa con usted. Cuando usted habla con un contador o un profesional de impuestos calificado, usted verá que mientras usted conversa, esa persona toma nota. Esas notas no son casuales. Esas notas las debe guardar en su archivo y si le preguntan, mostrar, no, mire, yo conversé con Gregorio Morrobel, tal cosa. Él me dijo a mí que sus nietos lo tienen en su casa, me trajo las actas de nacimiento, la carta de la escuela, la carta del médico y me explicó por qué su papá o su mamá, la mamá o el papá o la mamá del niño no los reclama. Ahora, ¿cuál es una práctica muy común? La mamá reclama, la joven tiene 3 hijos, le da 2 a Gregorio, se lo reparten, y ella reclama con 1. La ley prohíbe eso. Si usted tiene sus 4 hijos, usted tiene que llenar sus impuestos con sus 4 hijos. No puede repartírselo de manera conveniente porque cuando el IRS establece que eso se hizo, sencillamente multa al preparador. Samuel, se llenan separados los 2. ¿Cómo se reparten? ¿Quién asume los 4? El papá. El papá lo asume los 4. Claro. ¿Cómo una pareja, como tú
puedes reclamar a un nieto como depende. Que el papá y la mamá de ese depende no hagan impuestos. Si el papá y la mamá no hacen impuestos por la razón que sea, y tú tuviste por lo menos 180 días viviendo con esos niños. Asumiendo el gasto de los gastos de ese muchacho. Exactamente, la manutención. Entonces tú puedes reclamarlo como depende. Pero lo que no se puede hacer es que tu hijo o tu hija tiene 3 hijos, te da uno a ti y ella pone 2. Porque la pregunta siguiente es, ¿dónde están los papás? Yes. Entonces, nos estamos prestando para cosas que el IRS ahora está investigando a profundidad y, repito, están enviando una carta para el 2025 a las oficinas de impuestos diciéndole, tengo aquí 5, 10, 15, 20 casos y le da los nombres y el seguro social que me parece que debo revisar, así que prepárate que voy con una auditoría. Le doy un dato. Para que responda. Para que explique qué pasó. Le doy un dato. ¿Saben cuánto es la multa que aplica la IRS por cada caso individualmente, que encuentre que hubo deficiencias? No hablo de fraudes, hablo de deficiencias, porque cuando es fraude, el caso es criminal y pasa a otro departamento. Solamente cuando descubren que hay deficiencias, el preparador o el contador debe pagar $1,260 por caso. Si a usted le auditan 20 casos, usted tiene un problema grave encima. Deficiencia quiere decir que llenó sin saber. Sin hacer las preguntas correctas, correcto, sin pedir la carta de la escuela sí, de manera correcta, sin poner las explicaciones adecuadas, asumiendo que no hubo fraude, sino que hubo incompetencia. Entonces, tengo un caso, Gregorio, de una persona, un preparador, que le auditó el estado de Nueva York y las multas le llegaron a $930,000. Wow. $930,000 que ese preparador no se ha ganado en el tiempo que tiene haciendo impuestos. Pero eso es un golpe duro. Claro, porque la idea es que no repita las malas prácticas. A veces uno es muy ligero y le dice a la gente, tú me traes eso después. Y resulta que la gente después que tiene su cheque se olvida de eso. Así que usted como contribuyente tenga paciencia, espere el tiempo que haya que esperar, responda lo que haya que esperar y usted como profesional de impuestos o como contador, pregunte hasta la saciedad, hasta que ese expediente quede claro, se entienda con certeza para evitar que le llegue esa cartita desagradable para los casos del 2025 diciéndole vamos a auditarte estos 20 o 30 casos, prepárate que estoy contigo en los próximos días. Y si no encuentran las respuestas correctas, ya tenemos varios casos de personas que han multado en New York, han multado en New Jersey y han multado en Connecticut. Así que tenga prudencia con eso, Morrobel. Samuel, hay un tema que es interesante y es bueno tocarlo porque son temas atinentes a lo que es la tranquilidad de los dominicanos. Mira, allá los organismos que se encargan de pues darle protección y seguridad a los dominicanos. Me refiero a lo que tiene que ver interior de policía, lo que tiene que ver con la parte de la justicia y lo que tiene que ver con la policía. En este caso, los que tienen la responsabilidad de dirigir esos departamentos o esas instituciones, indudablemente que se nutren de cifras, de datos que le dan, pero ellos juegan con esos datos. Y de denuncias. Y de denuncias. Entonces, ¿qué pasa? Miren, al pueblo dominicano han querido confundirlo con la diferencia existente entre, o que lo confunden en términos de una por otra, lo que es la criminalidad y la inseguridad. Son dos cosas muy distintas. Y me explico. La criminalidad son los crímenes que se cometen y eso se va prorrateando y se contabiliza. Por ejemplo, por cada 100 personas que viven en un área determinado, 4 crímenes se cometen y ahí van una relación del porcentaje. Los famosos cuadrantes. Sí, los cuadrantes. Entonces, ¿qué pasa? Que las autoridades, aunque haya mucha inseguridad, ellos se van y se aferran entonces a lo que son los datos o las cifras de la criminalidad. Esto lo quiero poner en contexto. Miren, si usted vive en un barrio, yo voy a poner barrio Villas Agrícolas,
Pero ¿qué pasa? Que en Vías Agrícolas no matan a nadie. No hubo crimen ninguno en un mes, un ejemplo, o 2 meses, 3 meses. Y no hubo crímenes realmente. Pero ¿qué pasa? Que a más de 40 jóvenes, cuando llegaban de la escuela, de su trabajo, le quitaron el celular, le quitaron la mochila, le quitaron hasta los zapatos. Cuando el padre recibe a ese muchacho sin mochila, le quitaron la tablet, le quitaron el iPhone, le quitaron todo lo que tenía y la cartera, ese padre ya comienza a sentir inseguridad y no quiere acotarse hasta que ese hijo no llega porque no sabe lo que le va a pasar. Eso se llama inseguridad. Pero ahora voy más lejos. Lo que está pasando en el país con la cantidad de atracos que se están cometiendo, ya hay áreas o sectores que han hecho huelga, están haciendo huelga. Porque son tantos los atracos, son tantos los abusos que se cometen en esas localidades que ya ellos no aguantan, se han puesto de acuerdo todos los vecinos para salir a protestar. Eso no se había visto. Entonces, en este caso, las autoridades tienen que ponerle más atención. Una inversión increíble que se hizo en lo que es la profesionalización de la policía, ¿verdad? Y entre más profesionales... Y toda la parafernalia que se montó, claro, con relación a la nueva policía y a los estudios que estaban haciendo. Claro, eso fue una inversión grandísima. Y la cantidad de intelectuales que buscaron para formular una famosa ley. De eso no hemos sabido nada en 5 años. Bueno, pero entonces sucede que uno se imagina que toda esa inversión iba dirigida a garantizar tranquilidad a la población en términos de seguridad. Mas, sin embargo, ese dinero se está yendo por un derrotero que no está dando ningún resultado. Y la ministra Farideh Raful de Interior y Policía tiene que saber que no es con cifra, es llevándole tranquilidad a los barrios, que haya iluminación en esos barrios que están oscuros, que haya facilidad para que cada padre que manda a su hijo a su trabajo, que sale a su trabajo y que viene de la universidad o viene de estudiar en cualquier tipo de curso que esté haciendo, cuando llega se sienta que se pueda acostar a dormir porque sabe que sus hijos van a llegar tranquilos. Y sobre todo en una sociedad que se ha puesto cada vez más violenta, porque no es solo que te roban el celular o la cartera, es que si el atracado se resiste, lo agreden. Así es. Y lo pueden incluso matar. Esa es la verdad. Mira, pero yo creo que allá hay una situación muy compleja con la seguridad pública. ¿Por qué? Tú y yo, que conocimos a Franklin Almeida, ¿seremos capaces de cuestionar la honradez y la intención seria de Franklin Almeida? Claro que no. Sin embargo, el profesor Almeida no pudo dejar un legado respecto a cambios importantes en Interior de Policía, en el entendido de que el jefe jerárquico del jefe de la policía es el ministro o ministra de Interior y Policía. Y me parece que a Farideh Raful le pasa algo parecido respecto a que las propuestas ciudadanas para reducir la influencia de los malos policías en ese cuerpo parece ser que no dan pie con bola. Me parece que el problema es muy profundo, que hay muchas declaraciones de buena intención, pero incluso tú sabes, Morrobel, que dentro de la misma jefatura se ponen traspiés un policía contra otro, un oficial de alto rango contra otro, un oficial que aspira a la jefatura tiene su propio grupo que hacen travesuras en la calle para generar escándalo al jefe actual. O sea, las cosas que se dan allá me parece que requieren de una transformación de fondo y no creo que ha existido la voluntad política. Desde aquella época que Balaguer dijo que habían fuerzas incontrolables en el país y que Nivar Seijas era jefe de la policía y después Pérez y Pérez, que hacían lo que le daba la gana ahí. Bueno, eso viene desde cuando el profesor Bosch, que denunciaron que en la policía había una corrupción con las vituallas, que fue lo que también se denunció en el gobierno de Donald Reed. O sea, esto es viejo, esto es muy viejo. Ojalá llegue una voluntad política que le dé un giro, un golpe de timón a la policía, porque como tú dices, Gregorio, ya la inseguridad no se resiste. Pero hay una realidad, y yo en esto quiero ser preciso y equilibrado. Que yo conozca, yo viviendo en barrio, Vías Agrícolas. Yo recuerdo que donde operaban los Prokit y los Pepe, es que te quitaban los tenis. Acuérdate. Y los sacaígados y ahí era el mercado nuevo. Acuérdate, estamos hablando de los 70. Claro. Tú llegabas ahí a Villas Agrícolas y te metías para la Sursa o para Capotillo. Y los Prokit y los Pepes y los sacaígados
te quitaban la ropa, te quitaban los tenis, te daban unas chancleticas, unos calicitos y te daban un pantalón corto y tú te tenías que ir tranquilo. Es así, pero mira, en lo que yo te quiero plantear, amigos televidentes, es sobre la base de lo que yo viví. Cuando Franklin Almeida era el que dirigía o era el ministro de Interior y Policía, para ese entonces el secretario. Miren, yo vi los esfuerzos que se hicieron en los barrios para garantizar, junto a la Junta de Vecinos, incorporando todos los actores de cada comunidad para que ellos fueran parte de un seguimiento y de identificación de situaciones anómalas que se daban, crímenes, robos, todo ese tipo de acciones que son hechas por delincuentes. Y yo sé que el esfuerzo que se hizo estaba dando resultados. Yo te puedo decir a ti, yo sé que la droga se ha incrementado y que la razón, lo que motiva a todo este tipo de accionar, que son de personas desequilibradas, porque no se puede decir de otra manera, en su mayoría, especifico esta parte, son gente que consumen droga. Y allá comenzó un relajito con la droga, que mira, que fulanito, que allí, que la hoja de campana, que cogían y le hacían un té y una vaina, y eso era lo último, es un opioide, como dicen. Y eso se fue tomando cuerpo al paso, tomando cuerpo. Y la policía, como cuerpo de seguridad y de dar tranquilidad, se iba involucrando. Y todo iba pasando sin problema. Y ya se veía por dónde venía la cosa. Porque esa gente van permeando a los sectores que están en capacidad de ponerle un pare a ellos. Entonces, le dan dinero, le dan recursos y lo comprometen. Algunos llegan al Congreso. Y llegan al Congreso. ¿Y qué ha pasado? Que en los campos tú no sabías de crímenes, porque esos tipos de crímenes, porque no había droga. En los campos más remotos no había droga. Ahora, en los campos hay más droga que en las mismas ciudades. Y esos infelices que no tienen ni siquiera para comer y lo que hacen es para vivir un momento de esparcimiento imaginario, van y compran droga con lo poquito que tienen, después que se hacen adictos a la droga, le arrancan la cabeza a cualquiera cuando necesitan droga y no tienen dinero. Esa es la parte que más complica la seguridad. Por eso yo digo que si quiere convertir el crimen, si quiere hacer el país más seguro, enfrenta a los narcotraficantes. Sí, eso es totalmente correcto, pero el problema ya se nos podría ir de las manos. Yo no quiero ser tan pesimista, no voy a decir se nos fue, pero se nos podría ir de las manos. Se ha convertido en una profesión buscar un motor y salir a atracar. Esa es la verdad, es una especie de nuevo empleo. Mira, yo vi una acción que cuando yo vi eso, yo creía que era una inteligencia artificial, una de esas que preparan. Va una señora por la esquina con su cartera y vienen dos tipos y se le tiran en un motor. Le arrancan la cartera. La mujer sale huyendo porque no quiere que le hagan daño y los dos tipos salen y se montan en el motor y cuando van a arrancar viene un tipo en un carrito y lo estrella contra un palo de luz, un poste de luz. Mira, eso se llevaron a chepa. Pero ese señor fue un instinto. Oye, era un chofer de Uber con un carro que no es de él. Que además lo desbarató enfrente. Que yo ando en la calle y si veo algo así, yo me pierdo. Porque de que me lo llevo. Entonces, ese señor cometió esa acción. Y hoy yo creo que ese señor tiene hasta carro nuevo. Oye, cogieron todo lo que vieron esa acción como correcta y decidieron ayudar a ese señor, hasta pagarle lo que se ganaba en un día, porque ese carro quedó inservible, y ayudarlo. Esas son de las acciones que tienen que ser importantizadas, porque si las autoridades no pueden, el que tenga la posibilidad de que uno, que salga turulato, ñoco ahí, lo que sea, para que le den ejemplo a estos delincuentes que andan de manera desfallatada, así, arrancando las propiedades del otro. Eso irrita. Y yo no sé cómo Dios no le manda una vaina a cada uno de esa gente que actúan de esa manera y lo pone cuadrapléjico, una vaina de esa, porque hay que hacer algo que venga del cielo un día contra esa gente, dañando una señora tranquila que va caminando. A su trabajo. Oye, para su trabajo. Y así se dan múltiples acciones de ese tipo. Vale decir que solo se llevaron 70 pesos. Se toca despedir. Oye, 70 no fueron. Bueno, el que cometió la acción yo creo que le va a ir bien, pero eso incentiva a que se sigan cometiendo contra esos delincuentes. Amigos televidentes, lamentablemente, Samuel no quiere que se termine el programa, pero yo le digo que no nos queda de otra. Nos vemos la próxima semana en otras proyecciones. Hasta luego. Hasta luego.